Buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de las funciones, en videos anteriores ya hemos estudiado las funciones cuadráticas. Hemos hecho un estudio bien minucioso de las funciones cuadráticas y ahora nos toca estudiar una función muy especial que se llama función exponencial y función logarítmica. Entonces, antes de entrar de manera general a explicar la función exponencial y logarítmica, vamos a recordar algunas propiedades que se cumplen en las leyes de los exponentes, que se van a utilizar acá en esta parte. Entonces, recordemos lo siguiente. Si yo tengo 1, ¿verdad? Si yo tengo a la x entre a la y, pues esto se llama una división de dos potencias de igual base. Se pone la misma base y se resta el exponente del dividendo menos el exponente del divisor. Esa es la primera. Y la segunda, recordemos que si yo tengo a la x por a la y, pues esto va a ser igual a poner la misma base y se suman los exponentes a la x más y. Esa sería la segunda propiedad para recordarla. Y tercero, si tenemos a la x a la y, eso se llama una potencia elevada a otra potencia. Esto va a ser igual a escribir a la x por y. 4. Si tenemos el producto de dos factores elevados a un mismo exponente, esto se llama potencia de un producto. Esto va a ser igual a la x por b a la x. Pero son distintas las bases. De igual manera, si tenemos a sobre b a la n, por ejemplo, pues entonces esto se puede escribir, este es un cociente elevado a un mismo exponente. Entonces eso va a ser igual a la n dividido b a la n. Y si tenemos a la menos n, este es un exponente negativo. Para pasarlo a positivo se pone el numerador 1 y se pone como denominador la misma cantidad pero elevada a un exponente positivo. O sea que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Y toda cantidad elevada a la 0 siempre va a ser igual a 1. Esta es otra propiedad importante. Y si tenemos el valor absoluto de a cuadrado, pues eso me va a dar a cuadrado. El valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Con esto pues prácticamente estamos repasando algunas cosas que las vamos a utilizar cuando estudiemos ya la función exponencial y luego la función logarítmica. Vamos entonces ahora a entrar a recordar cómo es que se trabaja con la función exponencial. Bien, entonces nosotros hemos estudiado en temas anteriores, hemos estudiado funciones de la forma siguiente. Hemos estudiado funciones, bueno, lo que vamos a estudiar ahorita es la función exponencial. Función exponencial. Pues les estaba diciendo que nosotros hemos estudiado anteriormente funciones de este tipo, funciones de la forma f de x igual a x a la n, donde, hemos estudiado funciones de ese tipo, donde n es un exponente. Hemos estado trabajando con exponentes constantes. El exponente es constante.
o sea, números. Y la base, en este caso, la base es variable. Eso es lo que hemos estado estudiando. Funciones de este tipo. Como por ejemplo, acuérdense que estudiamos f de x igual a x al cuadrado, ¿ya? Que es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo hemos estudiado. Ahora lo que vamos a hacer es estudiar otro tipo de función que se llama función exponencial. Bien, entonces ahora estudiaremos funciones de la forma f de x igual a la x. Fíjense la diferencia. Vamos a estudiar funciones de este tipo, donde ahora el exponente es variable. El exponente es variable y la base es constante. La base es constante. Como por ejemplo, vamos a estudiar funciones de este tipo. F de x igual a la x, donde la a tiene que ser mayor que 0 y la a tiene que ser diferente de 1. Esa es la condición. Y eso es lo que se llama una función exponencial. Vamos a aprender a trazar su gráfico. Vamos también a aprender a hacer transformaciones de funciones exponenciales. Entonces vamos a centrarnos en este tipo de funciones, que se llama función exponencial. Bien, entonces la función exponencial también tiene dominio, tiene rango. Entonces, ¿cuál es el dominio de una función exponencial? Entonces, el dominio van a ser todos los números reales. Y el rango van a ser todos los números reales positivos, o sea, desde 0 hasta infinito. Eso va a ser el dominio y el rango. Bien, vamos a definir algunos elementos que nos van a ayudar a trazar la gráfica. Entonces vamos a estudiar primeramente vamos a definir qué es una asíntota horizontal. Entonces escribamos asíntota horizontal. Bien, entonces una recta de la forma y igual a b es una asíntota. Es una asíntota horizontal de una función f si esa función f de x tiende a b cuando los valores de x tienden a infinito. Si los valores de x tienden a infinito y la función f de x tiende a b, entonces se dice que b es una asíntota horizontal. O si f de x tiende a b cuando x tiende a menos infinito. A menos infinito. Entonces, y igual a b es una asíntota horizontal cuando se cumple que la función f de x, cuando nos vamos acercando
cuando x se acerca cada vez a valores grandes, pues la función se acerca a este valor b. Y si los valores de x se acercan cada vez más a valores hacia menos infinito, f de x igual a b va a ser una asíntota horizontal. Si f de x tiende a b por valores que se hacen cada vez más grandes, pero en sentido negativo, o sea, hacia menos infinito, pues entonces igual a b es una asíntota horizontal. Ahí tendríamos la definición de asíntota horizontal. Bien, entonces gráficamente vamos a tener lo siguiente. Ya vimos la parte teórica. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre gráficamente con las asíntotas horizontales. Supongamos que esta es una asíntota horizontal que la vamos a llamar y igual a b. Bien, entonces estábamos diciendo que supongamos que y igual a b, esta parte, esta recta que está acá horizontal, es la asíntota. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x que va en este sentido, ¿qué observamos ahí nosotros? Que a medida que x se va acercando cada vez más hacia infinito, pues la función que la vamos a llamar f de x, esta la vamos a llamar f de x, esta función se acerca cada vez más a b. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que f de x tiende a b, al valor de la asíntota, cuando x, todos estos valores están acá, se aproximan también a infinito. Cada vez que los valores de x se van acercando cada vez hacia infinito, se hace cada vez más grande, pues esta función se va pegando y va aproximándose cada vez más a b. Por eso que decíamos que y igual a b es una asíntota horizontal, porque se cumple esta condición de la definición. Bien, ahora miremos la otra situación que se da en el siguiente gráfico. Supongamos también que esta es una asíntota que la vamos a llamar y igual a b. Entonces, si yo me voy acercando, supongamos que aquí tenemos la función f de x, una función que viene aquí. Fíjense que a medida que nos vamos acercando cada vez más hacia menos infinito, en este sentido, pues la función que la vamos a llamar f de x, esta que está acá, f de x se va aproximando cada vez más a b. Pero en el otro sentido, ¿qué quiere decir eso entonces? De que f de x tiende a b, o sea, aproxima a b, cuando los valores de x se aproximan hacia menos infinito. Eso quiere decir. Y ahí tenemos entonces la definición de asíntota horizontal. Con esto prácticamente hemos definido la asíntota horizontal, esperando que hayan comprendido esta primera parte del concepto de función exponencial con sus respectivas asíntotas, cómo se va a construir su gráfico, para que pasemos en el siguiente video a expresar ya y a proponer un ejemplo. Gracias, ¿verdad?, por su atención, y nos vemos en el próximo ejemplo, en el próximo video, donde vamos a proponer un ejemplo.